Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet. Sean bienvenidos a un nuevo episodio después de un descanso, un break que pues nos quisimos dar, porque afortunadamente hay mucho trabajo, pero es importante tomar en cuenta que uno merece descansar. Y pues qué mejor que regresar con un episodio que ya tenía ganas de grabar, ya tenía ganas de hablarles de este tema sobre la compasión. Hablemos de compasión. Y también decirles que esta es una nueva sección que pues se me ocurrió, ya que hay diversos temas de los que me gustaría hablar. Si se dan cuenta y conocen un poquito la dinámica, yo trabajo con preguntas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho cuestionarme muchas cosas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? De hecho, cuando yo estoy leyendo algún libro o estoy investigando algo, me gusta poder contestar preguntas que quizá yo tenía con anterioridad con el tema del que estoy leyendo. Entonces me gusta como anotar al lado de los libros pues estas preguntas que quizás surgen, ideas y demás. Pero bueno, decidí hacer esta nueva sección como hablemos de, pues porque son a fin de cuentas temas que pues van a ir surgiendo, como la compasión, como la culpa, por ejemplo ya hablamos como del desapego y diversos temas que se pueden ir abriendo. Entonces bueno, pues si a alguno de ustedes les gustaría que profundizara en algún tema desde mi perspectiva, mi punto de vista, mi experiencia y mi trabajo personal, por favor háganmelo saber. Pero mientras, pues empezaremos con este maravilloso tema de la compasión, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo quise profundizar y empezar con este tema de la compasión porque es como de las primeras herramientas que yo les brindo a mis pacientes. Porque es de lo primero que me parece que el ser humano a veces se olvida de la importancia de la compasión. Incluso porque tenemos quizá diversas ideas, constructos diferentes de lo que la compasión puede ser para cada una de las personas, porque a fin de cuentas es algo que puede que no nos enseñen, puede que nosotros vayamos desarrollando conforme vamos creciendo en nuestro día a día, pero también es una herramienta, una manera de percibir todo lo que nos sucede que, vaya, nos lleva a cosas maravillosas. Y por ello es que yo decido compartir esto con los pacientes, para que tengan esto de primera mano, porque es parte del proceso. El proceso en la terapia es así, es conocerse, es que además a lo mejor de que uno venga por un tema externo, también hay situaciones que tienen mucho que ver con lo que tenemos adentro de nosotros, en el interior. Y entonces a veces es complicado poder llegar a entender por qué me pasa lo que me está pasando. Y tendemos a juzgarnos y bueno, ya iremos platicando a profundidad sobre eso porque me parece que es algo muy importante de tomar en cuenta. Y pues vamos a empezar entendiendo la compasión. La compasión tiene mucha conexión con las relaciones que vamos construyendo en nuestro día a día a lo largo de nuestra vida, porque es algo que a pesar de que de repente podemos ver hacia el otro, podemos llegar incluso a confundirlo con el tema de la empatía, porque uno dice, no, pues es que entonces compasión de repente es como, pues que me tengo que poner en el zapato de los otros, tengo que entender a los otros, y a lo mejor pues como sentirme mal. Incluso algunos dirían, pues es que siento como lástima, ¿no? Siento feo, pues porque empiezan a abrir nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de sentir, nuevas formas de entender mucho de lo que les sucede a los pacientes y tanto a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, a la pareja. Y entonces se abre esta nueva manera de relacionarse. Y por ello es que es importante ver que sí, la compasión tiene que ver mucho con las relaciones afectivas que tenemos y que construimos. Y entonces toma el cuerpo como un espacio donde confluyen estas nuevas relaciones que tienen mucho que ver con el individuo y la sociedad en la que está y donde se crea la identidad, ¿no? Entonces,
Mucho de lo que somos, recuerden que tiene que ver por dónde estamos y también con ello hacemos una identidad propia con la que nos definimos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues es que yo tengo el corazón de pollo y siempre me lastiman, y yo siento que soy muy compasivo con los demás porque yo siempre como que dejo que los demás hagan lo que gusten, que los demás quizá no tengan problemas conmigo, y entonces creen que eso es la compasión. Pero bueno, ya iremos entrando en materia. Y hablando de este tema de la identidad, les quiero compartir que hay un podcast, un episodio que hago sobre este tema, sobre la identidad, cómo aprender a reconocerme y quién soy. Porque es importante conocer la identidad que construyo a partir de la sociedad en la que me encuentro. Y si eso es lo que quiero que me defina, lo que digan los demás o lo que yo quiero construir de manera individual. Y comenzar desde el cuerpo, comenzar desde esta nueva perspectiva, podemos aprender nuevas, mejores y sanas maneras de poder relacionarnos con los que pues se encuentran afuera, con incluso el entorno, con lo que me sucede en el exterior, tanto como lo que hay adentro, en el interior, de manera armoniosa y cuidando la vida. Son cosas que podemos ir desarrollando, pero pues claro, uno tiene que estar abierto a. Porque debemos entender esta parte de qué es lo que nos construye como seres humanos. Nuestro ser en el conversar, expresar, el entrelazamiento del lenguajear y emocionar, nos dice Humberto Maturana, lo que se vive lo traemos en el cuerpo y configuramos al conversar. Dice que la angustia y sufrimiento humano tiene cabida principalmente en las relaciones humanas. Y como les menciono aquí, conversar, expresar el lenguaje, ¿cómo es que utilizamos este lenguaje? Porque la compasión no solamente se desarrolla como en un sentimiento, sino también el cómo yo le digo algo a alguien. Y entonces, a través de este conversar, construimos nuestra realidad con el otro. Por lo mismo que les mencionaba con el tema de la identidad. ¿Cómo es que yo hablo de lo que siento? Le doy un lugar, quizá no me muestro vulnerable, me engaño a mí mismo diciendo que todo está bien. Y esto, créanme que puede ser tan básico como que alguien te diga cómo estás, alguien que quizá le tengas la confianza, y entonces tú, sabiendo que quizá te gustaría expresar lo que sientes a esa persona, aún así decides no hacerlo. Y a partir de eso te construyes con una forma de entender quizá que tus emociones no son valiosas. Y es así como me construyo con el otro en el conversar. Es un modo particular de vivir juntos, del hacer y el emocionar, el tema con las emociones. Y por ello se construye esta realidad e identidad. Entonces, ¿cuál es mi realidad y cuál es la realidad que le vendo a otros? ¿Qué les digo a los demás? Que todo está bien, que quizá me lastiman, o a lo mejor, aunque yo sé que me lastiman, aún sigo eligiendo que me lastimen. Puede ser porque sea inconsciente, que es mucho de lo que sucede a veces en las relaciones, pero también puede ser con el tema de ya tener una conciencia y aún así elegirlo. O también el cómo yo me asumo ante los otros. Básicamente cuando te dicen, bueno, ¿y tú cómo eres? O tú cómo te identificas. Y no, pues es que yo soy una persona miedosa. No, es que a mí me da miedo todo, o es que soy muy preocupona, o soy una persona enojona, y me han dicho todos que tengo un carácter muy fuerte. Y entonces, desde ahí la persona ya se asume y se mira y se identifica conforme a lo que está expresando, y ni siquiera puede llegar a identificarlo porque volvemos al punto. No somos conscientes de esto. Por ello, las palabras son muy importantes. Las palabras que utilizamos hacia los otros, pero también enfocándonos hacia uno mismo. Y tenemos que entender que podemos llegar a herir o acariciar con nuestras palabras. Y hay una relación o una forma de verlo que me gusta entenderlo como intención
efecto, movimiento y construcción. Quizá después les platico un poquito más de esto a profundidad, pero para mí siempre es importante compartir esto a los pacientes, porque a veces se cierran a expresar lo que sienten, porque primero uno espera que el otro conteste de la forma que uno busca. Es que me encantaría que cuando yo le diga esto me pusiera atención, o me dijera esto, o me abrazara, o tuviera contacto, o tuviera algún acto de amor hacia mí, o que me dejara en paz. Pero somos incapaces a veces de pedir, porque no sabemos cómo hacerlo. Y también tiene que ver con nuestra historia y nuestra memoria, pero más allá de ello, vamos a profundizar en el término de la intención con la que digo las cosas. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Son palabras que vienen ¿desde dónde? Desde el estómago, desde el hígado, desde el corazón, desde el apego. Y entonces esa intención yo le voy a poner a lo que le voy a decir al otro. Un ejemplo de ello es cuando les digo a los pacientes, tú puedes decir que te sientes mal porque la persona hizo algo que no te agradó. Puedes expresar esa parte, pero ¿cómo quieres que la otra persona te escuche si no te has puesto a escucharte a ti? ¿Cómo es que lo dices? ¿Cómo es esto? Hay personas que su intención quizá es ser escuchadas, pero lo primero que hacen es atacar al otro. Es que tú nunca me escuchas. Tú, o sea, te señalo a ti, nunca, que es una palabra que nos lleva como a determinismos de jamás, de nunca pasado, de entender que la frecuencia con la que se hace esa actividad de escuchar no se realiza en lo absoluto. Y entonces, obviamente la persona ya sintiendo esto, hay un efecto en la persona. Puede ser que el efecto en la persona que está diciendo esto, pues sea como deliberar, pero en el que la recibe quizá no sea así. Quizá llegue como ataque. Entonces, si a mí me están atacando, mi inteligencia corporal me va a decir que tengo que defenderme. Y si aún sumando a esto, que soy una persona que quizá me cuesta trabajo poner límites y prefiero gritar o ser agresivo o enojarme, es mi primer instinto de supervivencia, yo voy a atacar al otro porque me estoy defendiendo. Y entonces soy como una flor que lastimaron por mucho tiempo y saco espinas para que el otro no me lastime. Y hay un movimiento, y está ese movimiento que se realiza de entonces yo te voy a contestar peor, ¿no? O sea, yo voy a ser peor que tú y como tú me lastimaste, yo te voy a herir el doble o el triple para que entiendas que tus palabras me hieren. Y entonces te digo, pues sí, pues tú nunca has hecho esto por mí. Y uno busca de dónde, sabiendo que quizá se están lastimando entre los dos y sinceramente no están llegando a ningún punto. Y con ello, ¿qué se construye? Pues no se construye una relación sana, no se construye una relación donde se dialogue y donde se escucha al otro. Realmente se construye un campo de batalla con la otra persona. Y esto quiero dejar en claro que no solamente tiene que ver con las relaciones afectivas de pareja, sino también pues con relaciones que tenemos en nuestra familia, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, con cualquier tipo de entorno. Entonces por ello es importante ver de dónde vienen nuestras palabras y este es quizá un primer paso que uno puede llegar a ver en la compasión, ¿no? Que es mirar, escuchar, sentir lo que yo tengo que decir. Y hay algo que en algún momento llegué a entender por la ética de la palabra, que es este tema de cómo esas palabras se hacen discurso en el cuerpo y es un discurso que yo llevo a todos lados. Y entonces, si incluso alguien llegó a decirme, tú nunca me escuchas, entonces yo llego a asumirme como una persona que no sabe escuchar. Pero porque me dejo llevar por lo que la persona quizá muy importante en mi vida me hizo sentir. Y entonces ese discurso lo llevo a todos lados y me cierro a las posibilidades de quizá ver por qué esa persona dice que no le escucho y que a lo mejor hay otras personas que consideran todo lo contrario.
porque la vivencia de uno no tiene que ver con la vivencia de otro. Entonces, esta ética de la palabra es importante y vital, y si a ustedes les gustaría que profundizara en todo este tema de pues cómo nos construimos a través del lenguaje, del lenguajear, emocionar, y este movimiento que hay que de repente yo llegué a descubrir, pues háganmelo saber, ¿vale? Entonces, con esto quiero aperturar el que uno puede aprender a hablar con el cuerpo, y eso es una herramienta tan maravillosa que uno no conoce porque se cierra la cognición y el raciocinio de que las palabras salen porque el cerebro funciona, pero es algo incluso más profundo, porque les mencionaba con anterioridad. Las palabras pueden depender de dónde vienen. Si las digo con hígado, si las digo con acidez, son palabras ácidas que incluso llegan a lastimar, o palabras picantes, o palabras dulces, o palabras con compasión, porque vienen del corazón. Uno diría, es que si salen del corazón tienen que ser dulces y empalagosas, y absolutamente no. Así no tendría que ser. Y entonces esta forma de empezar a conversar y aprender a hablar con el cuerpo nos permite revelar las emociones, pero de una manera sana, para poder evitar primero enfermedades. Esto es algo que incluso viene súper relacionado, pero también no solo con las palabras, sino también con los sentires, que después pueden ya ser descritos con palabras, pero de una forma para conectar con el otro, una forma más humana, sin la intención de lastimar o utilizar el recurso de voy a lastimarte y voy a de verdad herirte para que tú puedas ponerte a mi nivel, si es que yo me siento herido. Porque es así, si la persona se siente vulnerable o herida, pues a veces no hay las herramientas para poder expresarlo sin la necesidad de hacer sentir al otro de esa forma. Y por ello es que uno tiene que enamorarse. Primero enamorarnos de nosotros y después de los otros, de lo externo y de lo interno. Si uno niega el amor, rompe con esa congruencia y da ese origen a esas alteraciones del cuerpo, enfermedades, síntomas, cáncer, neurodegenerativas, y va más allá incluso de algo que podamos ver, de lo que somos capaces de ver, porque no se puede negar que somos parte de un cosmos. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese mismo cosmos somos nosotros. Lo que va a suceder afuera, claro que va a tener un impacto adentro. Por esto mismo les digo, si ustedes tienen esa intención de decir algo y no obtienen lo que quieren, pues primero voltéense a ver y escuchen cómo es lo que dicen, cuál es la intención con la que lo dicen. Y déjenme decirles algo, sí puede ser que a lo mejor la intención no fue la adecuada, pero también dentro de la compasión uno llega a entender que quizá no dijo absolutamente nada malo la persona, que en realidad la persona tuvo un efecto, porque eso ya no tiene que ver conmigo, también tiene que ver con la historia que tenga la persona. Si es una persona que quizá no puede aceptar alguna crítica constructiva que no sea desde el perfeccionismo, desde la envidia o desde criticar, que sea más porque, pues, para retroalimentar quizá a la persona, pues si lo toma mal, pues eso ya no tiene que ver conmigo. Yo no tiene que aprender a ver eso. Pero claro que eso va a tener un impacto. Entonces, de verdad que por eso es importante ver qué estamos cultivando en nuestra vida y en nuestras relaciones, porque esto tiene mucho que ver con las relaciones que construimos. Y esa armonía está en nosotros, pero también si es una armonía que está rota, que no tiene nada de armonía y es un caos, entonces tocaría ver qué está pasando, porque nos podemos reflejar al relacionarnos con el mundo exterior. Porque ¿cómo es mi relación con el mundo interior? Conmigo, con mi sentir, con mi identidad. Y entonces con ello podemos entender esta parte de la compasión al momento de expresar, al momento de reconocer, al momento de identificar y de mirar. Porque un yogui
puede contestar a esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa que califica de humano a un ser humano? La compasión. Es algo que, pues, uno puede mirar que todos podemos llegar a desarrollar, pero no todos lo hacen. Porque la podemos dejar, la podemos olvidar o simplemente adoptar en cualquier situación de nuestro día a día. Para entender qué es la compasión, él nos dice que es un arte. El arte de percibir la conciencia de la otra persona. Es de verdad mirar a la otra persona, quizá quitando un poco de romanticismo o de rencor a la persona y empezar a verla de forma transparente como el ser humano que es. No como el que dice ser, sino como el que es en realidad. Y entonces uno llega a ser uno con esa persona y no, volvemos al tema, no es un tema como de me tengo que poner en tus zapatos, pero sí te puedo sentir. Y de verdad es que esa habilidad especial se llega a desarrollar, pero porque uno primero tiene que aprender a sentirse a sí mismo. Se hace una unicidad y es experimentar al otro, pero sin juzgar. Es de verdad poder sentir a la persona, ver su historia, mirar su condición, y entonces es algo impresionante porque involucra las más altas facultades de los humanos. La tolerancia, la paciencia, la sensibilidad y el amor. Y entonces uno dijera, bueno, pero es que es algo que se supone que todos tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Y es algo que tiene que llegar de nosotros, es algo que tiene que brotar de nuestro interior, de nuestro corazón. Pero ¿cómo uno puede empezar a hacer esto? Porque se oye muy sencillo y muy bonito, pero implica un trabajo personal en el que uno sea el primero en tener todas estas facultades de percibir la conciencia, de experimentar al otro sin juzgar. Pues tengo que hacerlo primero conmigo. Tengo que aprender, como les decía, a sentirme, qué siento, cómo lo siento, por qué siento lo que siento, en qué momentos, con quién, dónde, cuándo, cómo. Y entonces no juzgarme automáticamente. Es que ya me dijeron que tengo que cambiar en la forma en la que me relaciono con los demás porque me muestro a la defensiva. Y entonces ya me di cuenta, ya soy consciente de ello, ya vi de dónde viene. Y entonces de repente un día otra vez sale. Y entonces tendemos a decir, ¿por qué? Otra vez estoy cometiendo el mismo error, no se vale. Llega la tristeza, ya coraje, pero con uno mismo. Y el primero en atacarse, juzgarse y someterse incluso es uno. Y ese diálogo que enferma de verdad llega a cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a desarrollar esto? Entendiendo que, recuerden, todo tiene que ver con el cuerpo. Es parte importante ver en dónde podemos empezar a sentir o de dónde puede brotar. Y yo les mencionaba el corazón, que tiene conjunto con el intestino delgado. Porque un corazón e intestino delgado fuerte y limpio pueden desarrollar una actividad mental normal, una vida emocional equilibrada, conciencia clara, buena memoria, pensamiento vivo y un sueño tranquilo, así como fluidez del lenguaje. Controla la capacidad de la comunicación, la velocidad en la capacidad de respuestas y actividades motoras. ¿Y cómo es esto? Debemos recordar que las funciones básicas del corazón están en controlar la sangre y los vasos sanguíneos y promueve la circulación en los vasos para nutrir al cuerpo. Es considerado el órgano con mayor influencia sobre las actividades mentales y generaliza la función fisiológica del cerebro. Esto es importante y quiero hacer una pausa aquí porque a veces creemos que el cerebro controla lo que sentimos. Y claro que tienen una conexión, pero no es así. El corazón o los órganos también pueden
mover lo que nosotros pensamos, porque puede que haya una intoxicación por lo que sucede afuera. Recordando que las emociones son un constructo social. La forma en la que yo siento tiene mucho que ver con la relación que tengo dentro de la sociedad y cómo yo fui entendiendo cómo sentir, qué sentir y de qué manera expresarlo o no expresarlo. Y eso llega a mí y afecta a mis órganos, afecta a mi interior. Y entonces eso hace que haya un desequilibrio completamente. Y entonces sucede esta parte. Por ello es importante ver desde dónde viene el origen. Y justo dentro de la medicina tradicional china, el corazón es el emperador, es nombrado así, porque desde el corazón vienen las corazonadas, los presentimientos, un conocimiento que permite obtener información que brota en el cuerpo, la intuición que desafortunadamente ha sido reducida o menospreciada por el tema de la razón y no siendo parte de un todo, entendiendo que ni una es más importante que la otra, ninguna depende, pero son independientes y a la vez se pueden trabajar de la mano con ambas. Entonces, esta intuición surge del cuerpo con un corazón que esté abierto a la vida, que se alegre, que tenga alegría, que se expanda por el cuerpo, primero pues para nutrir las células del cuerpo, porque si entendemos los movimientos que tiene el corazón, pues se abre y se cierra, se expande, se contrae con amor y nutre la emoción de la alegría. Pero pues esto depende también de cómo es que está el corazón de la persona, porque como mencionábamos, el corazón tiene que estar abierto, porque cuando uno tiene la actitud de aprender, esa actitud de quiero conocer algo diferente, que es algo que en tu caso si estás tomando terapia, es un muy buen comienzo el haber aceptado que necesitabas una orientación, que necesitaras que alguien te escuchara, porque está bien, es una forma de que tú o a lo mejor alguien te ha dicho necesitas algo diferente, aprender, ir a terapia implica eso, desaprender y aprender cosas nuevas. Entonces, una persona que está dispuesta y abierta a esto, tienen un corazón alegre. La generosidad es algo que llega y se expresa. Como el corazón comparte a todas las células información. Fíjense esta parte tan importante de compartir. Porque más adelante puntualizaré en esta parte del compartir, que tiene mucho que ver con un proceso que vivimos. Y entonces yo comparto y mi corazón se encuentra equilibrado. Un corazón que está equilibrado a un estado de serenidad y generosidad. Porque es un corazón que es capaz tanto de dar como de recibir. Con compasión. Sin esperar. Sin poner expectativas. ¿Qué pasa en el caso de que el corazón esté desequilibrado? Obviamente puede llegar a cambiar. Habrá síntomas relacionados en la sangre, como opresión del pecho, dolor de cabeza, dolor de ojos, hipertensión, tensión arterial, espasmos, arritmias, incluso soplo en el corazón, mareos, depresión, hiperactividad, falta de imaginación, insomnio y anemia. Todo lo que tiene que ver con el corazón y el flujo sanguíneo. Si una persona decide cerrar su corazón o tener algo que se le conoce como un deseo de dureza de corazón, cierra su alegría, sus palabras, no quiere moverse, el calor de la vida es poco, no comprende los aprendizajes, no entiende por qué le pasa lo que pasa o incluso puede llegar a sentirse que toda la vida y el mundo están en contra de esa persona. El fuego no crece, no se expande, no se extiende, no llega a entender y no extiende esa parte. Entonces habrá que avivar el fuego de esa persona
por medio de actividades que le permitan cultivar su alegría en la vida. Enamorarse de la vida. Y cuando un corazón arde, cuando ya está equilibrado, pues deja huellas, así como en el fuego, deja sus rastros. Por ejemplo, para las personas queridas, que uno las aloja con respeto en el lugar de nuestro corazón y los recordamos con alegría. Por lo tanto, un buen corazón que quizá tenga un aprendizaje diferente y que haya dejado detrás un poco el tema del rencor, enojo y haya resuelto cosas, es un corazón que desarrollará un buen intestino delgado y una nueva perspectiva, que es el tema de la compasión. Porque una persona compasiva siente al otro y es capaz de comprenderlo. Abre nuevos caminos de comunicación y nutrición también de sentimientos y emociones que ayudan precisamente al aprendizaje. Cuando se trabaja, por ejemplo, a través de una disciplina, se dice que pueden ser prácticas corporales, yoga, qigong, meditación zazen. La capacidad intuitiva crece en la persona. Es capaz de sentir primero a sí mismo dentro de la práctica, pero también a otros. Y se desarrollan estas habilidades de percepción, de percibir. También del uso de la palabra, pues soy más compasivo con mis palabras y prudente, y de comprensión de los sucesos. Ya no siento que todo está en contra mía y ya no siento que soy enemigo público número 1 de todos. Y entonces, el objetivo es que ustedes lleguen a entender cómo pueden hacer esto. Primero, como les decía, es importante ser conscientes de sí mismos, de tu ser, para poder llegar a ese tema de la sensibilidad, para poder desarrollar esa sensibilidad para aceptar primero mi conciencia, entender mi historia y mi memoria y también la conciencia del otro. Implica mirarse, reconocer la luz, la oscuridad que hay en mí, así como la armonía que existe, las emociones, los sentimientos y momentos que quizá me aferro a ellos y me apego y no me permiten avanzar. Pero todo este proceso, que pues en mi caso yo acompaño a los pacientes, el objetivo es que sí lo reconozcan, pero también que lo hagan sin juzgarse, sin maltratarse, sin someterse. Aprender a reconocerse valioso, incluso en los días de adversidad. Que pues les quiero recomendar el podcast donde hablé sobre ese tema. Tenemos 2 episodios. El primero es cómo reconocerme valioso, aprender a hacerlo, y el otro es pues una práctica que les compartí para asumirse valiosos. Entonces se puede aprender a sentir, pensar y después actuar. Recuerden, el sentir viene de la intuición, pero de una intuición que está bien desarrollada, porque yo soy capaz de escuchar los mensajes que tenga la vida para mí y estar abierto a esos aprendizajes del cuerpo, tomándolo como un maestro. El cuerpo me va a enseñar las vías, el corazón, el camino es hacia el corazón. Y de hecho el doctor Juan lo pueden encontrar en un podcast de La Raíz y la Memoria con el doctor Sergio, que habla sobre este tema, del cómo es que el corazón puede abrirse y puede brotar como una flor. Recordando sobre la pedagogía de lo corporal, porque tiene mucho que ver con el tema de enamorarse, porque hay 3 movimientos que se desarrollan en los seres humanos. Y nos enfocaremos en el último, que es enamorarse. Por si quieren conocer un poquito más sobre estos 3 movimientos que existen en todos los seres humanos, pueden ir al episodio de qué es la pedagogía de lo corporal. Pero vamos al último, que enamorarse implica conservar la capacidad de enamorarnos, de esa capacidad de despertar, sorprenderse por la vida y enamorarse de lo que uno es y de lo que está haciendo. Ser apasionados, ser asquerosamente apasionados con lo que uno quiere hacer. Y entonces,
poder disfrutar de las noblezas de la vida, la cual nos alerta del cambio constante. Hay siempre cambios en torno al cuerpo y al sujeto. Y esos cambios que suceden afuera y adentro nos hacen conscientes, entendiendo que nada es tan hermoso, pero nada es tan horrible como parece. Y el que se enamora de la vida puede ser una persona que sea paciente, que sea comprensiva, despierta lo que sucede afuera, desarrolla la atención a los detalles, no se apega y el ego no lo vence al creerse una víctima de las circunstancias o una persona que es el centro de todo. Implica limitarse a lo que uno puede aportar, a entender que está en mis manos para poder quizá ayudar a los otros, a la situación, a la vida, a la persona y cómo uno se percibe en ella, pero desde el corazón. ¿Por qué? Porque es un proceso que todos los humanos viven y entonces es parte del proceso personal el llegar a sorprenderse con todas las nuevas cosas que uno tiene a lo mejor dentro y fuera y que el otro comparte conmigo, el llegar a indignarme porque no puedo creer que me haya dejado manipular o porque haya permitido ciertas cosas o porque yo veo que quizá no era la persona que yo decía ser, y eso es indignante, el que alguien llegue a desenmascarar esos más oscuros secretos, pero el objetivo es llegar a ese enamoramiento, a esa capacidad de ser compasivo conmigo y con el otro, y entonces todo eso mueve la percepción que tengo tanto de mí como de los demás. Es un ejercicio que pueden hacer de esa manera, cultivar la compasión consigo mismos todo el tiempo en lo que hagan. Al momento de escuchar al otro, al momento de ver al otro, no voy a poner quizá un filtro de juzgar al otro y ver cada uno de sus efectos, sino voy a aprender a ver cómo es la persona con su condición humana. Y entonces, para poder yo sanar eso que me conecta con el otro, porque quizás es un reflejo de algo que sucede en mi interior. Y si no, ¿qué puedo aprender de esa persona? También es completamente válido que uno haga eso. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir sobre la compasión, porque para mí fue un proceso así. Y entonces cuando uno se vuelve compasivo, cuando uno entiende esto, puede desarrollar un proyecto de vida porque ya llegó al término de enamorarse. Ya nos asombramos, ya nos indignamos y ahora nos toca otorgar la posibilidad de convertirnos en seres humanos de transparencia, primero con nosotros mismos, de ser transparentes y ante la mirada de los otros. Yo no tengo nada que ocultarte, mi vida no es perfecta, soy un humano, pero voy a ser compasivo contigo. Creo que eso es algo que para aquellos que buscan ser psicólogos, maestros o que también creo que involucra el tema del servicio al cliente, el ofrecer ese tipo de servicios toca ser así, más con esos clientes que son un poquito difíciles, porque quizá no es personal. Y entonces nos identificamos con la sociedad y con un principio vital de cooperar, de cooperación. Cooperar con la sociedad y enamorarse implica eso, crear, hacer, estar abierto a nuevas posibilidades y entonces con eso llega la creatividad. Nos volvemos creativos y se abre algo en nosotros. Y quizá en un momento dado les compartiré más sobre ese tema de la creatividad porque la maestra Perla, que ha sido mi guía, justo ya está a nada de terminar su doctorado y quizá pronto la estaremos entrevistando, teniendo por acá para que nos hable de esta maravillosa propuesta que tiene sobre la creatividad, el crearte. Y bueno, esto es la compasión. Es algo que uno puede de verdad cultivar. No es fácil, no es un camino de mariposas, florecitas, todo color rosa, es todo un proceso. Pero recuerden que uno puede empezar por sí mismo, moviéndose, moviendo el cuerpo. Espero que se hayan quedado con algo de esta información tan valiosa. Pueden encontrar más en estos dos libros, La psicología de lo corporal, aprendizaje y formación profesional, Sergio López Ramos como coordinador, y El cuerpo, un espacio pedagógico, de la doctora Norma Delia Durán Amavisca. Son textos muy interesantes, hablan sobre el tema de enamorarse, el
corazón e intestino delgado y la compasión. Y bueno, pues con esto yo termino este episodio tan bonito, emocionante. Me encanta hablar de todo esto, me encanta hablar de mi trabajo. Sean asquerosamente apasionados con lo que sea que su corazón les diga. Escúchenlo, escúchense. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Un Espacio Armonioso. Hasta la próxima.